Buenas noches, hermanos. Es una bendición que nos encontramos nuevamente en la presencia de Dios, más que todo, y le damos las gracias al Señor que nos da la oportunidad de compartir esta enseñanza de su palabra. Es la lección número 10 del discipulado número 3 y el tema es la integridad del líder. Han sido enseñanzas que nos han ayudado mucho, muy edificantes, y le damos gracias al Señor porque pues podemos compartirlas, hemos crecido, que ese es el propósito de estos grupos. Amén. Aquí vamos a aprender por qué es importante la pureza del corazón en el liderazgo cristiano y cómo mantener nuestra integridad en tiempos de dificultad o presión. El versículo para compartir, para recordar, perdón, para memorizar, es Salmo 78, 72, que dice: y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Entonces, dice aquí que la integridad es una virtud Dios bendiga. relacionada muy estrechamente con el carácter. El carácter, por su parte, surge de nuestra naturaleza moral interior y afecta positiva o negativamente el grado ético de nuestras decisiones. Como frecuentemente se ha dicho, lo que somos determinará lo que hacemos, ¿verdad? Como dice en la Biblia que según el hombre es, lo que tiene en su corazón, ¿cierto? Así es, ¿cierto? La persona. Jesús dio gran importancia a este concepto en sus enseñanzas y resumió esta verdad con su conocida frase: por sus frutos los conoceréis. Vemos que el Señor lo dijo, ¿cierto? Ahora habla aquí de la pureza del corazón. En Tito 1, del 6 al 9, vamos a leer qué dice la palabra de Dios. Dice: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñado, que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. La integridad se hace notoria en aquellas personas que la practican, o sea, una persona íntegra se le nota, ¿verdad? Puede ser conocida, pues la gente se da cuenta cuando una persona es íntegra. Y dice, y más aún en el liderazgo cristiano. El líder o servidor que es íntegro se destacará por su solidez y transparencia. La importancia que él o ella le dé a la integridad en su vida permitirá que su carácter sea reconocido como el de una persona de confianza calificada para el liderazgo. Amén. El carácter es muy importante, eso todas las personas lo ven, aunque la gente piense que no, ¿cierto? Pero eso es, somos cartas abiertas, leíbles, ¿verdad? Leídas, amén. En su libro Ética Ministerial Ujú. dice, Jugaba ahí con los hombres del James mendigo, Carter, estaba bruto. um, perdón, Que pongan el mute, ¿no? ajá, sí, por favor, si pueden poner el mute, sí. Dice, estos señores dicen, nos plantean esta cuestión: ¿por qué para el liderazgo en su libro Ética Ministerial? Aunque ellos dicen, estas dos señores, ¿por qué ciertas personas que están en el liderazgo no son personas auténticas? ¿Por qué solamente aparentan ser espirituales? Posiblemente ese sea el problema más grande del liderazgo, la falta de un carácter recto. Qué tremendo, amén.
Dice, cuando una persona peca y puede vivir con ello, deja de ser íntegra. Eso es lo más tremendo, ¿no? Como que ignoran el pecado y siguen adelante, aún estando en pecado y siguen sirviendo al Señor, que es tremendo. La integridad implica la confesión del pecado y el apartarse de él y no aparentar que no ha ocurrido nada. Eso es impureza, ¿verdad? Pero por supuesto existe un punto dentro de la gama del pecado donde ocurre la descalificación para el liderazgo en la iglesia. ¿Hasta qué grado cuenta la actitud que la persona tiene hacia el pecado para dicha descalificación? Pablo responde en Primera de Corintios 9:27, dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea que es terrible cuando una persona, pues cierto, después de servirle al Señor y todo eso, bueno, estamos convencidos de que ciertos pecados revelan una ruptura tal en la integridad que la persona que ha caído queda descalificada para volver a ejercer un liderazgo prominente. No creemos que actos tales como la inmoralidad sexual o el encubrimiento sean solo cuestión de pecado, sino que más bien revelan una falla o grieta en el carácter del líder. Las personas dicen, bueno, ¿y acaso no se perdonan los pecados? Claro que sí, pero en este nivel ya no se trata de una cuestión de perdón, sino de la triste verdad de que dicha persona carece de la sustancia que se requiere para el oficio del liderazgo. Para las personas que están en el liderazgo existen requerimientos más estrictos. Amén. Algunos líderes que han pecado no quieren perder su posición. Se han defendido diciendo, pero ¿qué del rey David? Como cierto, uno que está mal, entonces dice, ¿y qué pasa con los otros? ¿No? Como quien dice, él pecó y fue restaurado. Pero vale aclarar que David no era sacerdote ni profeta, sino rey. O sea, él no era un sacerdote, no estaba, ¿cierto?, sirviéndole al Señor. Su función era política y militar, no espiritual. Por otra parte, el de David es el único incidente que las escrituras registran de un líder prominente juzgado y hallado culpable de conducta inmoral, al cual se le permitió continuar en su puesto que solamente a él. Sin embargo, después del incidente con Betsabé, la vida de David se volvió agria, ¿no? Pues fue un tormento, sabemos lo que vivió la familia de él, ¿verdad? Por la culpa de su pecado, tuvieron que vivir con la consecuencia del pecado. Es cierto que él salió limpio de la confrontación con el profeta. Con el tiempo su reinado perdió estabilidad y su familia enloqueció. Dice David, nunca volvió a alcanzar el pináculo y aunque logró permanecer en el trono hasta los últimos días de su vida, su pecado fue nefasto para la nación y ni siquiera sus mejores descendientes fueron capaces de enderezar el rumbo de Israel. Sí, es verdad, ¿no? Cómo fueron ya sus hijos y todo el desastre que hubo en esa familia fue tremendo. Dice aquí algunos peligros en el liderazgo. Dice que Rick Warren, el autor de Una vida con propósito, menciona 3 peligros inherentes del ministerio, que son realidades ante las cuales necesitamos estar alertas. Número 1, ¿cuál es? El peligro de la fatiga, o sea, el cansancio, la fatiga. Cuando tú estás cansado, tu resistencia es disminuida y te vuelves susceptible a muchas cosas, como el desánimo, la depresión y toda clase de tentaciones. A menudo los cristianos caen luego de una gran victoria espiritual. Tú conoces la historia de Elías, ¿cierto? Vimos después de que tuvo ese gran triunfo con todos, sí, los profetas, sí, de Baal, y miren lo que le pasó, ¿no? Entonces,
está registrada en Primera de Reyes capítulo 18, si lo quieren leer. Él enfrentó un gran desafío con los profetas falsos en el monte Carmelo, pero enseguida él aparece al otro lado del desierto diciendo, Dios mío, quiero morir, quítame la vida, ¿verdad? Estaba ya, quería era morirse después de esa victoria tan grande que él había tenido. La fatiga es un peligro constante en el liderazgo porque disminuye nuestra resistencia a la tentación y a todo lo demás. Un buen consejo, tómate un día libre cada semana. Dice vacaciones cada año, qué bueno. Y cada cierto tiempo, dice, haz un retiro espiritual. ¿Es cierto? Dice, puede ser tú solo, con tu cónyuge, con tu familia, amigos cercanos, con el grupo, lo que sea. Amén. Es un buen consejo. Número 2, otro peligro es la adulación. La adulación es muy peligrosa. El enemigo trató de emplearla incluso con Cristo. Vamos a leer ahora Mateo 22, 15 a 16. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra al Señor Jesús y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. ¿Por qué no miras la apariencia de los hombres? Dice porque no mira, ¿cierto? Entonces aquí dice que estar en el liderazgo es algo que atrae a algunas personas, o sea, ven un líder y van, ¿cierto? Dice, como líder o futuro líder, tú serás observado y admirado como en un pedestal. Dice el evangelista pentecostal Jimmy Swaggart, reconocido mundialmente, confesó después de su caída, dijo, olvidé que era humano, pensé que era mejor que otras personas. Tenemos que ser muy cuidadosos con el creer en las adulaciones de la gente. ¿Qué pasa? Que a veces la gente viene a adular mucho a una persona y como a honrarla y enaltecerla tanto que llega a creerse más que los demás, como que está en un nivel ya como, pues cierto, ya cerquita del cielo, pues ya para tocar las puertas del cielo y pues eso no es así, amén. Tenemos que estar con la cabeza sobria y saber que estamos sirviéndole al Señor, amén. Y no somos más que nadie tampoco. Y también si dice las malas interpretaciones, es la número 3, dice, por lo general los buenos líderes se vuelven personas populares. Si tú eres simpático y cálido, pero no cuidadoso, podría ser fácilmente mal interpretado por la gente. Tu amabilidad, tu sonrisa, tu afecto y abrazos pueden ser mal interpretados por algunos. Por eso es muy importante mantener un equilibrio entre el ser accesibles y el evitar que nuestras acciones provoquen malas interpretaciones por parte de la gente. Ahora vamos a ver atravesando tiempos difíciles. Dice, en época de crisis, perdón, en épocas de crisis son pocas las personas que pueden apelar a su carácter y ser sostenidas por él, mucho menos si él mismo no ha sido fortalecido capa por capa a lo largo de la vida. ¿Qué es lo que alimenta y afirma nuestro carácter en años de vacas gordas para que el mismo se manifieste durante los años de escasez? Son diversos factores, pero veamos aquí 4 de ellos y sus aplicaciones en el liderazgo. Primero, la transparencia. Es muy importante, ¿ven? La habilidad de aceptar críticas y absorber opiniones negativas. En esto solo, dice, esto no solo ayuda a evitar situaciones delicadas, sino también a cerrar brechas o rendijas causadas por los errores. Ahora dice otra vez este señor Truly Carter, nos dicen,
Solo la persona con algo que esconder es descubierta. Solo alguien con un secreto queda expuesto. Las personas que entierran sus errores a menudo encuentran que más tarde son ellas las que terminan enterradas. Amén, ¿cierto? Porque la verdad sale a la luz. Quedan sucias, oliendo a moho e incrustadas en la mentira. Pablo dijo que en Efesios 5:13 dijo, todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Amén. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto y eso sí lo sabemos. Amén. Así es. Ahora, número 2 es el discernimiento. También eso nos ayuda a crecer, amén, en nuestro carácter. Dice, la sabiduría para saber cuándo batallar y cuándo dejar pasar. O sea, debemos pelear las batallas que valen la pena, ¿verdad? Y las que no, dejarlas que pasen, amén. La capacidad de entender lo que es verdaderamente importante y lo que podemos obviar. Esto nos puede ayudar a evitar muchos errores o a superar los cometidos. Amén. Tener discernimiento, hay que pedirle a Dios sabiduría y discernimiento siempre. Amén. La honestidad. La honestidad sigue siendo la mejor política. Lo que no se aclara a través de las declaraciones directas, eventualmente se dispersará y probablemente se distorsionará por medio de los canales de las habladiduras de la gente en la iglesia. Amén. Así que hay que ser honestos ante todo, ¿verdad? Transparentes y honestos. Rectitud. Las soluciones equivocadas abundan en el periodo posterior a haber cometido un error. O sea, así como David, ¿verdad? Que él cometió el pecado y ¿qué hizo? Trató de encubrirlo, de taparlo, de cierto, de ser algo peor para taparlo. Entonces aquí dice que eso es lo que sucede, como encubrimientos, pretextos, acusaciones de que meten a la otra persona, no fui yo, fue otra persona, cierto, acusaciones, pero un error nunca se enmienda con otro error. Pues David aprendió de eso, ¿verdad? El rey David, después de equivocarnos, y todos nos equivocamos más de una vez, viene el momento en que debemos ser totalmente rectos, ¿verdad? Porque sabemos que Dios nos está mirando. Al hombre lo podemos engañar, pero a Dios nadie. ¿Y a quién queremos agradar nosotros? Es a Dios, ¿verdad? No es a los hombres. Entonces, viene el momento en que debemos ser totalmente rectos. En nuestra alma debe estar marcado este rasgo antes del desastre. La persona que hace de la rectitud un hábito podrá responder con acciones rectas, aunque todo parezca estarse desmoronando en su vida. Amén, gloria a Dios, qué bueno. La rectitud es muy importante. Ahora vamos a hablar de establecer medidas preventivas. En 1 Corintios 10, del 12 al 13, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gloria al Señor por eso, amén, porque Él sabe nuestra condición humana, que nosotros fallamos, le fallamos, pecamos, nos equivocamos, pero Él junto con esas pruebas nos da la salida también, pero debemos reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y retirarnos del pecado, no como hizo David, que él pecó y que quiso hacer tapar ese pecado, ¿verdad? Y entonces, pues esa no es la actitud correcta, amén. Entonces, vamos a ver, dice que según aquí un escritor de apellido Hart, dice, los líderes deben protegerse de cometer los errores que minan su habilidad para dirigir.
A continuación, algunas medidas que nos permitirán prevenir errores que podrían resultar fatales para nuestro liderazgo. Primero, la integridad. Volvemos a ver otra vez la integridad, ¿verdad? En primer lugar está, dice, insistimos, el asunto fundamental de la integridad, o sea, es importantísima la integridad. La verdadera integridad requiere no solo rectitud en cuanto a las finanzas o el trabajo con el género opuesto, sino también justicia en la aplicación de la autoridad, gentileza en la manera que obramos y compasión en cuanto a cómo obtenemos y usamos información confidencial. Debemos usar la integridad para todo, mis hermanos. Ahora dice el uso del poder. Después del tema de la integridad viene el aspecto básico de cómo usamos nuestro poder. ¿Usamos el poder de manera compasiva? ¿Lo usamos para servir? ¿O acaso está el uso de nuestro poder motivado por el ego? Recuerda que el pájaro come a las hormigas, pero cuando él muere es comido por ellas. Amén. Así que sí, no debemos de hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan y no debemos de, cierto, manipular las cosas por el poder de sentirnos más y ofender a los demás y eso, aprovecharnos de eso, sino debemos servir como el Señor sirvió, como con humildad, ¿verdad? Con humildad. Él siendo Dios se hizo hombre y él vino para servirnos, amén, con humildad. Ahora dice rendir cuentas. Generalmente las personas caen porque han elegido avanzar solas. El rendir cuentas ante alguien demanda que el líder tenga una reunión regular con sus superiores o al menos con un grupo de líderes como él para compartir e identificar las áreas problemáticas tanto en el crecimiento personal como en los grupos, ¿cierto? Y espiritual también. Los problemas que haya es necesario que nos reunamos, ¿cierto? Para tratar de solucionar todas esas cosas, porque somos humanos y siempre se presentan diferencias y cosas que hay que solucionar, como dice aquí. Lo peor es olvidar, ignorar que están sucediendo las cosas. Hay que afrontarlas y hay que solucionarlas. Amén. El equilibrio, dice, el servidor apostólico, o sea, esto fue escrito por los apostólicos, pero pues también es la misma doctrina, ¿verdad? Que nosotros tenemos del nombre de Jesús. Dice el servidor que desea ser un líder sano, debe aprender a equilibrar las demandas del liderazgo con las demandas de la familia y de su vida personal. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a tener ese equilibrio, ¿verdad? En nuestra vida, porque no podemos darle a algo y poquito a otro, entonces estamos así después todos con problemas en una parte o en otra, ¿verdad? Entonces debemos de tener ese equilibrio y sabiduría, pedirle al Señor que nos dé sabiduría, ante todo sabiduría, ¿cierto? Porque para servir al Señor pues lo debemos hacer con excelencia, dándole lo mejor de nosotros y pues solamente esa sabiduría es de Dios, amén. Él ve nuestro corazón cuando nosotros le queremos servir de verdad y nos ayuda. Amén. Ahora vamos a concluir esta enseñanza. Dice que sin integridad en tu carácter, tu liderazgo será solo una actividad religiosa. Los fariseos llamaban ministerio a lo que hacían, pero Jesús lo llamó hipocresía. Amén, porque él no ve nada que uno haga con falsedad. Por eso aquí dice, hay que hacer todo con integridad, ¿cierto? Como le agrada al Señor, ¿verdad? Hacerlo todo. Y eso es como el Señor, pero los fariseos, pues nada que ver. Ellos solamente hacían las cosas
para que los vieran, ¿verdad? Por eso el Señor les decía cómo lo llamaba, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Porque demostraban una cosa, pero eran totalmente otra cosa muy diferente. Amén. Así que eso no lo vamos a hacer porque pues el Señor no va a aceptar nada de esas cosas. Amén. Ellos se preocupaban por su reputación, ¿sí ven? Pero no por su carácter. Se preocupaban, ellos procuraban las alabanzas y la honra de los demás, que los alabaran, ¿cierto? Y los exaltaran, los enaltecieran, los ensalzaran los hombres, pero no buscaban la aprobación de Dios, que eso es lo más importante, ¿verdad? Que debemos nosotros buscar. Así que ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Y nos aconseja que debemos hacer una auditoría espiritual, ¿verdad? Como chequearnos, examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Hacer esa auditoría espiritual continuamente para ver si pasamos la prueba de integridad. Amén, estar listos para cuando debamos presentarnos ante el Señor, que entonces podamos pasar la prueba delante de Él. Amén. O sea, esa debemos continuamente estarnos preguntando, ¿cierto? Y decirle al Señor, como le decía pues también David, examíname, Señor, examíname y ve si hay en mí cierto camino del mal y si hay algo mal y si hay algún pecado oculto. Entonces, esto lo hacemos con el Señor, ¿verdad? Esa auditoría que nos hacemos y todo es con el Señor, pedirle día a día que queremos ser más como Él, que nosotros menguemos para que el Señor Jesucristo crezca en nosotros y que sea reflejado, ¿cierto? En nuestras vidas, que las personas puedan ver al Señor Jesús en nosotros, amén. Y así todo lo que podemos hacer, así sea algo pequeño y sencillo que estamos haciendo para Dios, sirviendo a Dios, lo hacemos todo con amor, lo hacemos con excelencia. Amén. Como yo siempre les he dicho, ¿qué quiere decir hacer las cosas con excelencia? ¿Se acuerdan? Bien, o sea, hacer lo mejor de nosotros, ¿verdad? Si yo quiero servir a Dios con excelencia, ¿qué quiere decir? Que yo quiero darle lo mejor de mí, lo mejor de Marta. Yo no me voy a comparar, no voy a decir, oh, yo quiero servir al Señor igual que lo hace tal hermana o tal hermano, porque yo quiero ser, ¿cierto? Como ese hermano, esa hermana, no, sino yo, Marta, con los talentos que el Señor me ha dado, ¿cierto? Que nos ha dado dones, nos ha dado talentos, debemos de servir al Señor, darle lo mejor que nosotros tengamos, lo mejor que podamos. Eso es servirle con excelencia, amén. Esforzarnos y esmerarnos en darle lo mejor al Señor, no importa qué tan pequeña, qué tan sencilla o qué tan complicada sea la tarea, la labor, el ministerio que estemos desarrollando, pero todo hacerlo de esa manera, dándole todo al Señor, lo mejor, sabiendo que todo lo hacemos como para Él, ¿verdad? No para nosotros ni para los hombres, sino para el Señor. Amén, mis hermanos. Así que esta es la conclusión de la enseñanza. Espero que haya sido de bendición para la vida de todos ustedes, porque para mí lo fue primero que todo el Señor nos habla, ¿verdad? Cuando estamos vamos a dar una enseñanza que la estamos preparando, lógico que primero pasa por nosotros, amén. Nosotros meditamos en la palabra del Señor y decimos, es lo que yo siempre le digo al Señor, ayúdame Señor a hacerlo mejor y que tú crezcas en mí, yo mengüe y dame sabiduría para poderte servir haciendo lo mejor para ti, Señor, cada día y es cierto que nosotros le demos lo mejor al Señor. Amén. Amén. Se acabó Amén. la Muy linda, muy hermosa la enseñanza. Gloria a Dios.